Ya cuando se ponga en rojo arranco. Listo. Bien. Entonces, estos son los temas de la unidad 1. Son un montón de temas. Me contaban que el tema que más les había costado es el del ATP. Habíamos empezado con el tema del ATP. Fíjense, la pregunta que hizo Nilsa es si el ATP se gasta como la glucosa. Esta es una molécula de glucosa. Esta que está acá. ¿Sí? Esta molécula, cuando entra a la respiración celular, se degrada por completo, ¿sí? O sea, se convierte en dióxido de carbono, ¿está? Entra la glucosa, ¿sí? Por el proceso de glucólisis, ¿tá? De acá, y se convierte en esto de acá, en dióxido de carbono, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más grande. Si es que me da bola, acá. Fíjense, esta molécula tiene 6 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se convierte en 6 moléculas de un solo carbono, ¿sí? O sea, la glucosa se degrada. En cambio, el ATP, que es otra molécula, no se degrada exactamente, no termina totalmente degradada como la glucosa. ¿Qué le pasa al ATP? Fíjense, ¿qué le pasa? ¿En qué se transforma cuando se convierte en energía? ADP. En ADP, claro. O sea, es como una pila que primero tiene un fosfato, tiene 3 fosfatos y cuando se descarga, cuando libera esa energía, se queda con 2 fosfatos, ¿sí? Y por eso decimos que el ATP no se gasta, ¿sí? Sino que se carga y se descarga, porque lo único que hace es ganar un fosfato, usar, digamos, que esa energía después se aproveche y después volver a recuperar ese fosfato gracias a la respiración celular. ¿Sí? ¿Qué otro tema de la unidad 1 tienen alguna duda puntual? Yo, profe. Sí, Transporte en la membrana, que hice mal. el transporte de membrana. Muy Sí. bien. A ver. ¿Qué voy a hacer? Quiero compartirles todas las cosas como en una pizarra. Tiene esto. No sé si puedo. No puedo compartir la pizarra. Como que no me está dando bola esto. Como yo quería compartirles una. Ahí está. Les quiero compartir como un pizarroncito. Ahí está. ¿Lo ven al pizarroncito? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, ¿me cuentan cómo es una célula? ¿Tiene núcleo? Pues, ¿Por qué forma le hago? como redonda. Como Muy bien. redonda o Hago ovalada. un círculo. Adentro, ¿qué tiene? Núcleo. Un núcleo. ¿Qué tiene adentro del núcleo? Mitocondria. Organelas. ¿Adentro del núcleo hay organelas? Cromosomas. No. Muy bien. ¿Y qué son los cromosomas? ¿De qué están hechos? ARN. De ADN, no de ARN. Sí, me El confundí. ARN es el que sale del núcleo para hacer proteínas, ¿sí? Entonces, esto que yo dibujo en rojo ahí, ¿qué es? ADN. ADN. O sea, ¿y el ADN para qué sirve? Para hacer proteínas, ¿no? No, para. Tiene información genética. Genera Información genética. información genética. Perfecto. Bien, el ADN tiene información genética. Sí, amor. ¿Leen ahí bien eso? Más o menos.
Sí, está muy chiquito, che. Sí. Horrible. Bueno, es lo que se puede hacer en la... Ah, ahí está. Igual tenemos Zoom, profe, o sea, yo lo puedo agrandar. ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, está bien, lo vamos a dejar ahí, chiquitito. Si no, no va a entrar nada. Bueno, además del núcleo, ¿qué otras cosas tiene la célula dentro? Las organelas. ¿Qué organelas se acuerdan? Mitocondria, retículo Ok. endoplasmático. Vamos a hacer una mitocondria acá. ¿Se acuerdan de que tiene unas crestas? Que tiene una doble membrana la mitocondria. Bueno, horrible esto. De esta parte se acuerdan, ¿no? De la mitocondria. Bien, Tiene la membrana interna, externa. perfecto. Y ahí tenemos las crestas. ¿Para qué sirve la mitocondria? Respiración celular. Inspiración. Respiración. Muy bien. Mitocondria. Respiración celular. ¿Y para qué respira la célula? Para generar Para energía. tener energía Muy bien. Generar energía en forma de ATP. Sí. y sintetizarla. Exactamente. Bien. Mitocondria. Generar energía en forma de ATP. ¿Qué otra organela hay? Los lisosomas. Lisosomas. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, que es así, ¿no? Tiene como forma de cisternas. El aparato de Golgi y los centriolos. Muy bien. Tenemos el retículo endoplasmático. ¿Qué tipos de retículo endoplasmático había? ¿Se acuerdan? Liso y rugoso. Lisos y Eh, rugosos. Liso o rugoso. Perfecto. Vamos a hacer el rugoso. ¿Qué tenía el rugoso que el liso no tenía? Ribosomas. 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 Perfecto. Sí, tiene ribosomas. Son pequeños y redondos. Son chiquitos y redondos, exactamente. Bien, entonces tenemos acá el retículo endoplasmático liso, rugoso, que tenía ribosomas, y el liso. ¿Qué hacía el retículo endoplasmático rugoso? Fabrican proteínas. Ujú. ¿Y el liso? Lípidos. Lípidos. Perfecto. El rugoso, entonces, proteínas con ribosomas y el liso fabrica lípidos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Bien. Yo Los por lo menos. lisosomas, ¿para qué sirven? Contienen enzimas. Muy bien. Enzimas, ¿y para qué sirven esas enzimas? Las ¿Para qué enzimas servían las digestivas- enzimas? Las enzimas digestivas Degradar pueden- material intracelular Muy bien. de Que origen degradan externo. material. De origen externo o interno. Perfecto. Bien. Vamos a dejarlo así para no ser tan específicos. Acuérdense que la compañera nos había preguntado cómo es el transporte de membrana. Habíamos mencionado el aparato de Golgi. El aparato de Golgi queda así, más o menos, parecido al retículo endoplasmático rugoso. ¿Y cuál era la función del aparato de Golgi?
conoce un orgánulo celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático. Elabora Ahora proteínas y moléculas. Y El es aparato de carga Golgi es como el distribuidor de la célula. O sea, si hay que distribuir algo a algún lado, se va a encargar el aparato de Golgi, ¿sí? las proteínas, por ejemplo. Sí, de proteínas, de lípidos, de proteínas, de glucoproteínas de membrana, de todo, etcétera, ¿sí? O sea, el aparato de Golgi es bastante importante porque es el que es como el centro de distribución de distribución que se encarga de justamente repartir todos los elementos celulares tanto al exterior como al interior, ¿sí? Por eso quería Modificarlos llegar sería, ¿no, a... profe? ¿Qué? Modificarlos antes de ser liberados. Sí, exactamente. Modifica todo antes de ser liberado. Entonces, vamos a hacer como un zoom a la célula, ¿sí? Sobre todo, a la membrana. No, si le hacemos un zoom a la membrana, a ver, por ejemplo, lo voy a dibujar así en amarilla. Imagínense que esta es la membrana. De la membrana, ¿de qué estaba hecha? ¿Se acuerdan? El lípido. De lípidos, perfecto. ¿Qué función tenía la membrana? Dejaba pasar y entrar cosas. Bien, deja pasar cosas, es como el límite celular, ¿sí? Entonces, si algo quiere entrar a la membrana, ¿sí? ¿Cómo puede pasar? ¿De qué maneras puede ingresar algo a la membrana celular? Por transporte, algunos. Por transporte. ¿Cómo? Los canales. Por canales, por transporte, sí. O sea, hay varios tipos de transporte. Por ejemplo, si la molécula es muy chiquitita, ¿cómo entra? Directo. Entra directo. ¿Sí? ¿Por qué? Ejemplos, a ver, de una molécula chiquita que entra. Como que absorbe. Claro, como que pasa directo porque el espacio entre los fosfolípidos es muy pequeño, ¿sí? Un ejemplo de alguna molécula que entra directo a la célula. ¿Podía ser el dióxido de carbono? Perfecto. No. En realidad el dióxido de carbono sale de la célula, pero aplica. ¿El Está bien. oxígeno? El oxígeno. Perfecto. El oxígeno sí es. Bien. Ejemplos, dióxido de carbono, oxígeno, pasan directo. O sea, esta es una flecha que va y vuelve, ¿sí? O sea, pueden salir o pueden entrar. Ahora, si la molécula es chiquita, o sea, es mediana, digamos, pero es polar, o sea que por los fosfolípidos, o si es soluble en agua, o si es agua, ¿puede pasar por una capa de grasa algo que es soluble en agua? No. 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 ¿Por qué? Porque no lo deja pasar por... Porque es lípido, es como grasoso. Claro, o sea, como estas capas de grasa y el agua y el aceite no se juntan, por una cuestión química, el agua no pasa directamente por la membrana celular. ¿Cómo Por eso pasa el tiene agua o la canales. glucosa, por ejemplo? Por canales. Por canales. O sea, la membrana tiene canales hechos de ¿qué? ¿De qué son los canales de membrana? ¿De proteínas? Claro, son de proteínas, ¿sí? Porque las proteínas no tienen problema con el agua, ¿sí? Entonces, las proteínas de los canales de membrana permiten que estos elementos hidrofílicos o solubles en agua pasen por la membrana sin problema. ¿Este transporte gasta energía? Sí. Sí. ¿Seguros? O capaz era el otro, o hay un tipo No, de profe, transporte que gasta porque Es tiene más ayuda. pesado. Claro, pasa directo, no necesita gastar energía, ¿sí? Es algo que pasa directo, ¿sí? Por eso, porque Bien. no tiene ayuda.
claro, no recibe ayuda para pasar por un canal el Mejor dicho, agua. porque tiene ayuda, porque el canal Claro, al abrirse entra sin fuerza, digamos. exactamente. Exactamente. El canal, cuando se abre, entra sin fuerza. Es como cuando ustedes abren la canilla, ¿sí? Una vez que la canilla está abierta, el agua baja y no se gasta energía, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos pueden pasar así? La glucosa y qué otra. ¿Qué otra cosa? Proteínas, lípidos, No, las proteínas son muy grandes, los lípidos también. El agua. ¿Qué no puede pasar por una capa de grasa? Agua. Agua. O sea, Agua. glucosa y agua pasan por acá, ¿sí? ¿Se va entendiendo? No me acuerdo quién me había preguntado esto. ¿Pero se va entendiendo? Sí, profe. Contesten cuando yo les pregunto. Si alguien posta no entiende, contéstenme. Porque muchas veces pasa de que por ahí no entienden y no me dicen. Entonces, como que yo no puedo pasa tampoco que saber. yo, por ejemplo, a mí me cuesta activar el audio, el micrófono, Ok. porque tengo que tocar la pantalla para que aparezca y así estoy peleando un poquito. A mí también, pero es muy chiquito. Sí, está bien, está bien. Pero, ¿ven bien esto que les estoy haciendo? Sí. Sí, Sí, se ve. Sí, Está. se ve. Ahora, estos dos tipos de transporte, ¿gastan energía? Esto de que pasa directo y que pasa por un canal. no. No, no. No. Entonces, esto acá no gasta energía. ¿Sí? Vamos a ponerlo más fuerte, que no gasta energía. ¿Sí? Bien, ¿cómo se llama este transporte que no gasta energía? ¿Transporte activo? Activo sería que gasta. Ah, ¿Qué es lo contrario de activo? Pasivo. Bien, transporte pasivo. ¿Por qué no gasta energía? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las moléculas que quieren ingresar son muy grandes? O sea, que en vez de ser estos cuadraditos, sean, por ejemplo, un lípido. O una proteína, por ejemplo. Una proteína incorporada en la dieta. ¿Puede entrar directo la proteína? No, No, porque es muy grande, ¿sí? Choca contra la célula. lo tiene que disolver o algo así. La proteína, Como para ayudar entrar, a, la a- membrana va a tener que hacer algo que se llama endocitosis, ¿sí? O eso. sea, la proteína la membrana va a envolver a la proteína que quiere entrar y la va a fagocitar, ¿sí? O a endocitar, ¿sí? La va a envolver en una vesícula, ¿sí? Y esa vesícula va a ir a los lisosomas, ¿sí? Ahí ya les explico, digamos, el suceso de pasos. Y ahí ya entró, ¿está? Entonces, una proteína que está afuera entra por endocitosis y pasa al interior de la célula envuelta en la membrana celular hasta que es disuelta en el lisosoma, ¿sí? Lo mismo pasa si quiere salir, o sea, si quisiera salir pasaría lo mismo, ¿sí? Lo que tiene que ser, las proteínas, por ejemplo, fabricadas en el retículo endoplasmático, ¿sí? Le voy a hacer un camino en verde, ¿sí? En el retículo endoplasmático se fabrica una proteína, por ejemplo, esta proteína verde de acá, y esta proteína verde para en el aparato de Golgi para prepararse, o sea, para ser envuelta en membrana celular y ahí recién puede salir, ¿sí? Es como preparar un paquete para que salga al exterior, ¿sí?
Eso, ¿cómo se llama estos procesos? El de entrada, ¿cómo se llama? Endocitosis. Perfecto, endocitosis. Y cuando tiene que salir un elemento, Ay, no me salió. exocitosis. Exocitosis. Sí. ¿Cómo? Endocitosis y exocitosis. ¿Sí? Citos viene de citoplasma, ¿sí? O sea, cuando algo de afuera entra, se llama endocitosis porque es algo que entra, endo viene de, digamos, de entrar, y citosis tiene que ver con entrar al citoplasma. Exocitosis significa salir del citoplasma. ¿Se entiende? Sí. Sí. A ver, bien. Está Después más la claro. fagocitosis es lo mismo, pero con bacterias o con virus, ¿sí? Cuando son pedazos grandes de cosas, ¿sí? Bien. ¿Qué otro tipo de transporte de membrana tenemos? ¿Qué pasa si quiere entrar a la célula una proteína chiquitita, una sola, una hormona? ¿Cómo entra una hormona a la célula? ¿O cómo entra una proteína pequeña a la célula? Por un canal que emite la señal desde adentro hacia afuera para que se abra o de afuera para algo así. Claro. O sea, entra por una proteína, pero esa proteína tiene como una condición energética, ¿sí? Tiene una condición. Yo solamente voy a dejar entrar a algo específico, ¿sí? Entonces, lo que hay que gastar acá, ¿qué es? ¿Qué se gasta cuando pasa algo por un canal de membrana activo? Energía. Muy bien, se gasta ATP, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Sí o sí, para que una proteína específica o una molécula pequeña entre, una molécula pequeña que no entra directamente, o sea, que no entra ni por transporte pasivo, para que entre un elemento, una molécula mediana a la célula, hay que gastar ATP, ¿sí? Sí o sí, hay que gastar ATP, ¿está? Entonces, para que entre pongámosle que es una proteína, no sé, una proteína muy chiquitita, ¿sí? Para que entre esta proteína no puede entrar directo porque se choca con la bicapa lipídica, por lo cual sí o sí necesita un gasto de ATP para que esta proteína se una a el canal específico con gasto de energía. Perfecto. ¿Respecto acá hay alguna duda? Profe, esa última donde se gasta ATP, ¿por ahí qué moléculas pasan? ¿Qué tipo de moléculas? Moléculas medianas con carga, o sea, con carga que esa carga hace que esas moléculas no sean amigables para los fosfolípidos. O sea, acuérdense que la membrana celular es una capa de grasa, por lo cual cualquier cosa que no sea grasa o cualquier cosa que sea soluble en agua tiene problemas para entrar a la capa. Y es por eso que cualquier molécula que sea polar, o sea, que tenga polaridad de que sea soluble en agua, o cualquier proteína chiquitita, va a tener problemas para pasar. Esas son las moléculas que tienen problemas para pasar. ¿Cómo se llamaba este transporte? ¿Activo? ¿Transporte activo? Transporte activo. Este es un canal de transporte. Profe, ¿todos esos canales son proteínas o Todos los canales son proteicos. Ah, Sí. Todos los canales son de proteínas. Y entonces, este transporte, tanto la endocitosis y exocitosis y el transporte por canal,
¿Qué transporte es? Activo. Activo. La endocitosis y la exocitosis gastan ATP. O sea, imagínense que la membrana celular tiene que sacar una imaginación de la nada, ¿sí? Por lo cual gasta energía. Entonces, este transporte es transporte activo, se llama así. Bien. Ahora lo ¿Bien? entendí mejor porque esto me tenía mareada. ¿Cómo? Que ahora lo entendí mejor porque me tenía mareada el ATP y de todo lo que dijo. Ya Todo tomé lo que decís apuntes y lo siempre. ordené todo. Está bien. Igual todo lo que digo siempre es confuso. Yo los entiendo igual. A ver, pongo la membrana celular ahí. Bien. Bien, este tema se entendió. Célula. Al final hicimos un repasito de la célula. Sí, Sí. perfecto. Hicimos un repaso general. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a este tema? Profe, perdón, ¿y cómo haría la pregunta, por ejemplo, con este tema, involucrando, por ejemplo, a un paciente o a una persona? Les podría preguntar si al paciente hay que inyectarle un suero, por ejemplo, con alimento. Les preguntaría cómo es que ese alimento, esa glucosa, entra a la célula. Les podría preguntar eso. Si tiene alta o tiene baja, por ejemplo. ¿Qué? Evaluarlo. Si tiene alto o bajo, evaluarlo. Y No, para lo ver que les si tiene, preguntaría, por ejemplo, es si a un paciente hay que, digamos, ponerle un suero con glucosa, les preguntaría cómo entra la glucosa, que es una molécula polar soluble en agua, dentro de las células, siendo que la membrana celular está hecha de grasa. Ese tipo de preguntas ustedes me la tendrían que contestar como la glucosa es soluble en agua, no va a pasar por la membrana celular, a menos que haya un canal de glucosa que la deje pasar a la membrana, ¿sí? Y es así como entraría la glucosa a la membrana celular. Por las proteínas sería. Claro, por la proteína de membrana. Bien. ¿Alguna otra duda de este tema? Me quedó claro, profe. Gracias. De nada. Transporte. Bien, respecto a el tema célula, ¿quedó alguna pregunta? Ahí alguien había puesto, a mí me costó biomoléculas. Gaby, ¿querés contarnos un poquito qué parte te costó de las biomoléculas? ¿Qué tema? O sea, porque es algo de química que por ahí no tenías tan claro, o las diferencias entre las biomoléculas. Gabriela. Bueno, a alguien le... Me parece que no le funciona el micrófono. Sí, igual ahí contestó. Diferencias entre las biomoléculas. ¿Alguien más tiene dudas respecto a las diferencias entre las biomoléculas? Sí, ¿no? Tal vez. Bueno, empecemos, porque si no podemos dinamizar. ¿Alguien me puede describir una proteína? ¿Cómo la dibujo? Como una cadena. Claro, como rulitos, son como rulitos. Sí. Como ¿Cómo fideitos. Fideitos todos juntos. Sí. tirabuzones. Tirabuzones.
Proteínas. Bien. ¿Para qué sirven las proteínas? Para ¿Qué tener hacen las energía. proteínas? ¿Qué? Para tener energía. La verdad que no. Aportan oxígeno para tener oxígeno. ¿Aportan oxígeno las proteínas? Transportan oxígeno. Ah, ok. Forman anticuerpos. O sea, transporte. ¿Qué otra cosa? Transportan, claro. ¿Qué otra cosa hacen las proteínas? Alguien dijo anticuerpos. Defensa. ¿De qué estamos hechos? Tiene funciones reguladoras, forman anticuerpos, transportan oxígeno, también funciones energéticas. Ujú. ¿De qué estamos hechos? Las enzimas. Pero, gente, yo pregunté algo. ¿De qué estamos hechos? ¿De proteínas? De proteínas. ¿Se acuerdan del tejido conectivo? Sí, el primero. Salto de tema feo, pero ¿se acuerdan del tejido conectivo? Sí. El tejido conectivo lo que hacía era generar una matriz extracelular, o sea, el espacio entre las células se llenaba de proteínas, ¿sí? O sea, la mayor parte de nuestro cuerpo está hecha de esa matriz extracelular del tejido conectivo, por lo cual casi todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas, ¿sí? O sea, tiene una función estructural muy importante, ¿sí? Esa función no les puede faltar nunca, ¿eh? La función estructural. ¿Sí? Catalizadores. Bien, por eso puse enzimas. Perfecto. Bien. Ahora, ¿de qué elementos están hechas las proteínas? ¿Carbono? Hidrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno. Oxígeno. Y otros, que son chiquitos, que son pocos. Principalmente está hecha de esas cosas, las proteínas. Ahora, de las proteínas, ¿cuál es la unidad estructural de una proteína? ¿De qué son las cadenitas esas? ¿Cómo que son las cadenitas? Ah, Claro, esas cadenitas, ¿de qué son? ¿Están hechas de moléculas o no? De aminoácidos. ¿Aminoácidos? ¿Qué son los aminoácidos, profe? Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. O sea, las proteínas están hechas de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, pero se organizan, o sea, todos estos átomos se juntan formando aminoácidos y estos aminoácidos se juntan formando la proteína. ¿Sí? Sí. De esta manera. Eso lo tenían para leer en el texto. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra biomolécula hay? Lípidos. Los lípidos. ¿Cómo son los lípidos? Energético estructural. Muy bien. Tienen funciones energéticas y estructurales. Entonces tienen esta forma, como de resorte con una bolita al final. ¿Y de qué elementos están hechos los lípidos? Ácidos grasos. Los ácidos grasos son lípidos. No es que... yo pregunté por qué elementos de qué elementos están hechos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ah. ¿Algo más de los lípidos? Estructura, energía. ¿Qué otra cosa?
Membrana. Biocatalizadoras, También. transportadoras, Las hormonas están hechas de lípidos. El transporte no tanto. Bien. Elementos de los cuales están, átomos de los cuales están hechos los lípidos. ¿Qué lo dijo? Ácidos grasos. Los ácidos grasos son lípidos. carbono, hidrógeno, Ahí va. ¿Algo más? Fósforo, azufre, nitrógeno. Generalmente están formados solamente por estos tres elementos. Los otros elementos que están nombrando son muy poco comunes, ¿sí? O sea, no los vamos a nombrar porque son muy poco comunes. carbono, hidrógeno y oxígeno, profe. Claro, carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto hace que tengan una característica importante, los lípidos, que ¿cuál es? ¿Son solubles en agua? No. No. No, Y esta usted lo dijo característica, que son grasos. claro, porque son grasas, entonces no son solubles en agua. Y esta característica es la que permite un montón de funciones en la célula, ¿sí? Porque justamente eso es lo que hace que la membrana nuestra, la membrana celular, sea permeable, ¿sí? O sea, que sea impermeable, que no todo pase, ¿sí? Bueno, ¿qué otra biomolécula, de qué otra biomolécula habíamos hablado? Carbohidratos. De los el ácido carbohidratos. nucleico. Exactamente. Los carbohidratos, ¿cómo son? Sí, esta es una glucosa que está unida a otra glucosa, está unida a otra glucosa, y así. Energética, estructural. ¿Estamos hablando de las funciones? Funciones. ¿Qué funciones tienen? ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? Energética, estructural. ¿Qué energía? ¿Qué otra cosa? Estructural. ¿Reserva? Claro, reserva de energía. ¿Alguna otra cosa? Esta es la más importante, gente. Energía, ¿sí? Es la energía inmediata de todas las células, ¿sí? La glucosa es un carbohidrato. ¿De qué elementos suelen estar hechos los carbohidratos? No me acuerdo. El de siempre, carbono, Ah. hidrógeno Y oxígeno. y Oxígeno. oxígeno. Sí, exactamente. Ah, ya, se me chispotea. Bien. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Y nos falta un último. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿Esto qué es? Información genética. No, pero ADN. ¿qué es esta molécula? ADN. ADN. ¿Y esta? ARN. Perfecto. Eso es importante. Esas dos diferencias son importantes. Ácidos nucleicos. ¿Para qué sirven los ácidos nucleicos? Información genética. Para transmitir las características hereditarias. Perfecto. O sea, tienen un rol reproductivo también. Dirigir la síntesis de proteínas. Perfecto. La información de transmitirlos. Ujú. Transmitir información genética. Bien. ¿De qué está hecho el ácido nucleico? Carbono.
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sí, y Ay, no me acuerdo la última. con F, Fósforo, profe. fósforo. La pera, ¿no? ¿Qué? Fósforo F, sí. La P. Claro, P Por eso no me en la salía. tabla periódica es la P, el fósforo. Está perfecto, sí. Bien. ¿Dónde está el ADN en la célula nuestra, en la eucariota? En Dentro el del núcleo. núcleo. En el núcleo. ¿Y el ARN? ¿Era fuera del núcleo? Nucleico. En el Se núcleo. forma dentro del núcleo, pero se va para afuera del núcleo para generar esas proteínas, ¿sí? Nucleico es la parte externa. Es el mensajero. Claro, el ARN mensajero es el que se va para afuera del núcleo para dar origen a las proteínas, ¿sí? Bien, ¿dudas respecto a a las biomoléculas? Profe, ¿cómo era eso de que el ATP se pasaba a ADP? Bien. El ATP es, pongámosle que es una molécula, no lo voy a dibujar específicamente, que tiene 3 uniones fosfato. Tiene 3 bolitas que son fosfatos, son grupos de fósforo y oxígeno. Estos grupos fosfato tienen una característica súper importante, que es que cuando se rompen generan energía, ¿sí? O sea, si esto se rompe acá, libera un montón de energía, ¿sí? Bien. Esperen que no me gustó cómo quedó esto. Bien, entonces, estos fosfatos, se llaman así fosfatos, porque son grupos que tienen un fósforo y 4 oxígenos alrededor, tienen una capacidad en el ATP que es separarse de esta molécula verde grande que dibujé ahí, ¿sí? Cuando, como decía antes, cuando el fósforo se separa de la molécula grande, se libera energía, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bien. Entonces, acá hay dos estados, ¿sí? El primer estado es el ATP, como lo había dibujado acá, con sus 3 fosfatos. Tal cual, o sea, como está ahí dibujado, o el ATP, o el ATP cuando le falta ese fosfato que generaba mucha energía, ¿sí? Cuando ya se separó. ¿Y este cómo se llama? De ADP. ADP. O sea, el ATP y el ADP están todo el tiempo intercambiándose entre sí. ¿Sí? Ah, o sea, vos decís que este ADP después se podría convertir en un ATP y después el Claro. ATP en un ADP. Exactamente. El ATP se convierte en ADP cuando se usa esa energía, se aprovecha esa energía de la ruptura. Ah, ¿Sí? vos decís que alguna molécula le da un electrón a un ADP y se transforma en un ATP. Exactamente, sí. Cuando en la respiración celular se dona un electrón a el ADP, Ah, pero yo pensaba se que eso lo forma hacían, esta unión. yo pensaba que lo hacían eso de otras moléculas, porque ¿cómo era que lo había visto en el video de que la H perdía un electrón y se transformaba en no sé qué, porque se lo daba a no sé qué otra Sí, molécula? eso está bien. Yo acá estoy dibujando esto fuera de contexto, ¿sí? En el contexto celular, este electrón no viene solo, este electrón viene o sea, en realidad este electrón no es así, sino que hay una fuerza protón motriz en la respiración celular que genera la energía suficiente para unir, en realidad esto no es un electrón, sino que es energía, ¿sí?
que generan energía suficiente para unir al ADP con el fosfato este que le falta, ¿sí? O sea, esta unión, esto acá, necesita energía para que suceda. Y esto de acá genera energía, ¿sí? Cuando se separa el ATP, genera energía. Y cuando se une el ADP con este grupo fosfato que quedó afuera, se gasta energía, ¿sí? Profe, viste, dijiste que, o sea, que cuando entra un hidrógeno por la membrana intracelular hacia a la citoplasma y baja con mucha fuerza el hidrógeno, creo que en una parte de esa, del ATP, se le rompe se le desprende un electrón y crea energía en esa parte. Sí, esa es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. O sea, ¿esto dónde sucede la respiración celular? La mitocondria. En la mitocondria. Dibujemos la membrana de la mitocondria. La membrana externa y la membrana interna, ¿sí? ¿Qué sucede en la mitocondria? En la mitocondria pasan dos cosas. Por un lado, hay electrones que sobran. Los electrones que sobran están ¿dónde? ¿En qué moléculas? ¿Se acuerdan? ¿En qué moléculas estaban? ¿Cómo, profe? Los electrones en el hidrógeno. Sí, pero ese hidrógeno se genera por varias cuestiones, porque hay un bombeo. ¿En la glucosa? Ahora, ¿se acuerdan que en la respiración celular, cuando se genera dióxido de carbono y se gasta oxígeno, etcétera, hay un flujo de electrones y hay una molécula que se encarga de aprovechar esos electrones que sobran de cada proceso? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, me diste ahí, profe, no te entendí. ¿Se acuerdan cuando se rompe la glucosa? ATP. Sí, se forma ATP, perfecto. Pero en la glucólisis se forman solamente 2 moléculas de ATP. En realidad, todo el ATP que ocurre en la respiración celular se forma porque hay unas moléculas que se encargan de aprovechar los electrones que se obtienen de romper la glucosa. No sé si se acuerdan de eso, pero esas moléculas se llaman NAD. Aminoácidos. Esas moléculas se llaman NADH. Esas NADH tienen electrones que les sobran y que los colocan en una cadena que se llama cadena de transporte de electrones, ¿sí? Esta cadena lo que hace es generar un transporte de estos electrones de alta energía por una serie de proteínas, ¿sí? Y cada vez que un electrón pasa de una proteína a otra, se bombea hidrógeno para el espacio intermembrana, ¿sí? Acá está la otra membrana de la mitocondria, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? No, o sea, y esta es donde está la H dibujada, sería la membrana, va a ser el espacio que hay entre las membranas, ¿no? Claro, exactamente. Esta es la membrana externa. Y la otra es interna. Sí. Igual tu pregunta es muy específica, ¿eh? Yo no creo que les tome esto. Ah, bueno, es que esta es la parte que me interesó. También para repasar. Igual está bien para repasar, sí. Bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? Ajá. Ese silencio no me gusta. Sí, ¿Vamos profe. bien? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, lo que les contaba es que estos electrones, cuando empiezan a dar vueltas en la membrana interna mitocondrial, empiezan a bombear, o sea, fíjense, estos electrones vienen del NADH digamos que se aprovechó de estos electrones que se generaban a partir de la ruptura de la glucosa, ¿sí? Entonces, cada vez que un electrón pasa de una proteína de membrana a otra proteína de membrana, se bombea, aprovechando esa energía que tienen los electrones. O sea, chicos, todo lo que tenga que ver con la química es energía pura.
¿sí? Para hacerlo simple y no complicarles tanto la vida, ¿sí? Cada vez que un electrón pasa de una proteína a otra, se genera un bombeo de protones hacia el espacio intermitocondrial, ¿sí? al espacio intermembrana. Entonces, al final, ¿qué sucede? Primero, ¿qué sucede con el electrón este que quedó acá? ¿Se puede acumular el electrón en la cadena de transporte? Sí, ¿Los electrones se pueden acumular acá? ahí en la membrana interna, sí. Si en la membrana interna se empiezan a acumular electrones, se para este proceso, ¿eh? Tiene que Este electrón tiene que salir. igualarlo. O sea, no es que se acumulan, sino que se La llenan cantidad. un poco y después se van a ir a otro lado. ¿Y a dónde se va este electrón? Se va Cuando pasó por este camino. con el NAT-H. Va con el NAT. No. Se hace ¿Para qué la respiramos? fosforilación. Ah, en el oxígeno. Claro. Este electrón se va con el oxígeno y forma agua. Ah, ¿Se acuerdan de eso? sí, sí. O sea, se va con el oxígeno y claro, Más o menos. se forma el H2O, ¿no? Claro. Y menos O sea, mal que lo este estamos repasando porque yo no eso. O sea, estos H+ están muy presentes acá adentro adentro del espacio, adentro de la mitocondria, adentro de la mitocondria. Entonces, el oxígeno, ¿qué? No, les decía que el oxígeno ¿Y se por qué combina puso con hidrógeno y forma O2? agua. Y por otro lado, el hidrógeno también se bombea en el espacio intermembrana. Por lo cual, al final vamos a tener el espacio intermembrana lleno de estas moléculas, ¿sí? De estos átomos, perdón. ¿Y qué pasa cuando hay mucho de un lado y poco del otro? Hay succión, ¿no? Lo transporta. Claro, o sea, hay como a la una membrana fuerza interna. que le dice o sea, una fuerza natural, ¿sí? Que chupa o quiere Igual hacer a las que cantidades. estos protones, se llaman, que estos hidrógenos vuelvan a de donde vinieron, porque hay mucho acá, hay muchísimo, y acá no hay nada, ¿sí? Y encima Igual a lo poco interno que hay externo. se utiliza para hacer agua, o sea, acá no hay nada de este lado en un momento. Profe, ¿y por qué en vez de entrar al citoplasma, por qué no salen para afuera? ¿Es porque por la carga eléctrica que tienen? Sí, o sea, el hidrógeno no puede pasar así nomás, porque es una carga positiva, y esto es grasa también, ¿sí? Ah, y adentro hay mucha carga negativa y por eso se juntan, ¿no? Por eso. Exactamente. Entonces, ¿qué hace la célula? Las células son tan interesantes y tan hermosas que tienen una proteína de membrana, ¿sí? Que aprovecha esta necesidad del hidrógeno de pasar, aprovechan esta fuerza de paso que tiene el hidrógeno para producir ATP, ¿sí? O sea, el hidrógeno pasa, sí, pero esta fuerza se aprovecha para unir el fosfato y el fosfato con el ADP, y ahí se genera el ATP, ¿sí? Ah, esa era la pregunta, sí. Porque te decía, entra el hidrógeno y de repente se forma el ATP y no entendía por qué, cómo pasaba eso. Claro, el ATP se forma porque hay una proteína que se llama ATP sintasa, no importa el nombre, yo creo que es una de las proteínas más importantes del cuerpo, que lo que hace es aprovechar el gradiente, o sea, la necesidad del hidrógeno de pasar para dentro de la mitocondria de nuevo, y aprovecha esta fuerza para... aprovecha esta fuerza para convertirla en la unión que le falta al ADP con el fosfato, ¿sí? O sea, esta proteína lo que hace es, bueno, el hidrógeno pasa, pero
voy a El aprovechar fosfato. esta energía para hacer este cambio. ¿Sí? O sea, este proceso, el de unir el ADP y formar ATP, se hace en el espacio de en la membrana interna de la mitocondria. Ajá. ¿Cuándo? Cuando pasa hidrógeno, o sea, cuando pasan los H+, Por la sintaxis. claro, al interior mitocondrial. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Se entendió ahí, Nelson? Sí, ahí. Más o menos. Es complicado este tema. Ajá. Yo les diría que no se compliquen tanto con esto, ¿eh? Tal vez las palabras químicas son las que complican. Por ahí eso es lo que Profe, esa proteína por donde pasa nos el marea. hidrógeno se llama sintasa. ATP sintasa. Ah, donde pasa el hidrógeno. Es por donde pasa el hidrógeno. Por ahí Es más, es todo matemático. Cada 3 hidrógenos que pasan se forma un ATP. O sea, pasan 3 hidrógenos, ATP. Pasan 3 hidrógenos, ATP. Y así. Profe, ¿y todo ese proceso es todo el tiempo o cada vez que nos alimentamos? Es todo el tiempo, gente. Todo el tiempo. Nuestro cuerpo está así. No solamente cuando nos alimentamos, sino que... a ver, el ATP... Cuando hacemos ejercicio. ¿Cómo? Cuando hacemos ejercicios también. Cuando movemos, cuando hablamos, cuando pensamos, siempre estamos gastando ATP y por lo tanto siempre estamos consumiendo glucosa, haciendo glucólisis y generando nuevo ATP. ¿Sí? Pasa que no somos conscientes de eso. Sí, la pregunta de dónde se encuentra la información para generar proteínas. ¿Alguien puede contestar eso? Gente, ¿dónde se encuentra la información para hacer una proteína? ¿Qué fue la pregunta, profe? ¿Dónde se encuentra la información para generar proteínas? En el ADN. En el ADN, sí, en el ADN, exactamente. ¿Leyeron el resumen de ADN y de ácidos nucleicos? ¿Vieron el video que les mandé de ADN? No, profe, de hoy no pude ver. No, igual se los mandé hace un montón. Entonces. ¿Cómo se llama ácido nucleico y qué, profe? Les mandé un Yo resumen. lo había dicho, profe, igual. Le había Claro, dicho yo ya lo que había tenía dicho esto. características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir a la síntesis de proteínas. Exactamente. O sea, esto es el ADN, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene 2 hebras, es ADN. Para transmitir el ADN. Ponele que esta zona del ADN tiene un gen que codifica una proteína que se llama insulina. ¿Para qué sirve la insulina? ¿Alguien sabe? Para regular la glucosa. Bien. Pónganle que este es un gen, o sea, es una zona del ADN, ¿sí? Que tiene la información para producir insulina. Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿el ADN puede salir del núcleo? Pregunta número 1. No, no sale. No puede salir. El ADN No es puede el único que no salir. sale. Es como una princesa atrapada, ¿no? Puede ser. No, pobre princesas. No. Es como una... está atrapada el ADN. Un Tiene canal. como un mellizo que le informa, un informante, digamos, a los criollos. A lo criollo. Ese sería el ARN, ¿no? Ahí va, o sea, para que la información para generar insulina salga a la célula, ¿qué hay en la célula? ¿Quién fabrica las proteínas? El ADN. ¿El ADN? No, el ADN no fabrica las proteínas. No. Los ribosomas.
Los ribosomas, perfecto. Entonces, acá hay un ribosoma esperando a leer esa valiosa información, ¿sí? Muy triste porque no puede, no tiene mensajes de cómo hacer la insulina. Es como una persona que no sabe hacer una receta de cocina, ¿sí? Entonces, para tener la receta para hacer insulina, la célula tiene un mecanismo que hace que evita que el ADN salga del núcleo. ¿Por qué el ADN no sale del núcleo? Porque es información re valiosa. Si el ADN sale del núcleo, está desprotegido, ¿sí? Por lo cual hay una manera de sacar esta información para generar insulina, que es hacer otra molécula. Eso se llama Es como una fórmula madre, ¿no? Claro, es como que acá, ¿se acuerdan de cómo eran las bases del código genético? ¿Se acuerdan de esto? De las bases nitrogenadas y esas cosas. Lo de citosina, guanina. Adenina, tinina, guanina. Claro, todas esas se llaman bases nitrogenadas, ¿sí? Pónganle que la fórmula para hacer insulina es esta, ¿sí? Pónganle que es esta, la fórmula. Esta fórmula puede ir directamente al exterior. Tiene que actuar otra molécula. Bien, esta fórmula de acá tiene que pasarse a un idioma que se hable en la célula y que el mensaje se lo pueda bancar. ¿Y eso en forma de qué viaja este mensaje? ARN, mensajero, ¿no? Bien, con forma de ARN mensajero, ¿sí? O sea, el ARN mensajero se hace como si fuera sacar un molde del gen de la información para hacer la insulina y lo que hace es copiar exactamente este mensaje, ¿sí? Con Como una si sola fuera excepción. que está dando su receta. Claro, es como que pasa y entrega la receta a un informante. exactamente. Es como el que entrega la receta importante. Pero con una sola excepción, que en vez de timina, el ARN tiene otra base nitrogenada que se llama uracilo. ¿Sí? En lugar de timina, se traduce en uracilo. ¿Qué? La información es Claro. exacta. Hacemos de nuevo un repasito último. Tenemos la información para la insulina. Esta información no puede salir del núcleo directamente. Esto no puede pasar. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que el ADN va a ser leído por una proteína. Esto también lo hace una proteína, para que vean que las proteínas están en todos lados. El ADN va a ser leído por una proteína y esa proteína va a fabricar un ARN mensajero. ¿Sí? El ARN mensajero se diferencia del ADN porque no tiene doble cadena y porque tiene uracilo en lugar de timina. Hace como un camino, un recorrido por dentro. Claro. ¿El ARN mensajero puede salir de la célula? ¿El núcleo? Sí. Puede salir del núcleo. Entonces, sale al núcleo y le informa al ribosoma, che, hace insulina. ¿Sí? Y el ribosoma lee este mensaje de acá, y fabrica la insulina. ¿Sí? ¿No cualquier ARN puede salir del núcleo? ¿Cómo? ¿No cualquier ARN puede salir del núcleo? Sí, el ARN tiene que ser mensajero. Ah, ¿y lleva qué son las letritas esas que tiene? Esas son las bases nitrogenadas. Ese es el código. Ese es como el idioma en el cual hablan nuestras células, ¿sí? O sea, todo nuestro ADN está codificado en estas 4 letras que en realidad son moléculas, ¿sí? Son bases nitrogenadas. Si no entienden Claro, si no entienden un poco de lo que les estoy diciendo, vayan al video de ADN que yo les grabé. para que vean entonces, la información nuestra está contenida en el ADN, ¿sí? Pasa que no puede salir, el ADN no puede salir de la célula, por lo cual tiene que actuar una enzima que produzca una molécula que sí sea capaz de salir, y esa molécula se llama ARN mensajero.
El ARN mensajero es el que llega al ribosoma, ¿sí? El ribosoma es quien puede leer ese mensaje, si digamos que el ribosoma sería como el que tiene los lentes de lectura en esta fábrica, ¿sí? Y el ribosoma es el que produce al final la insulina, ¿sí? ¿Se entendió? Ajá, sí, sí. No sé si la persona que me preguntó, no sé si lo entendió. A ver. Gaby, ¿lo entendiste? ¿Hace proceso, más o menos? ¿Alguna otra pregunta a la unidad 1? También vimos mitosis y meiosis. Bueno, genial, Gaby. Y ya que estamos, profe, podemos repasar. ¿Mitosis y meiosis? Sí. Sí, profe. Ok, volvamos a la célula. Adentro de la célula está el núcleo. Vamos a hacer un núcleo grande. En realidad no es tan grande el núcleo, pero bueno. Adentro del núcleo había ADN. Mitosis. Adentro del núcleo había ADN. Y cuando la célula se tiene que dividir, tienen que pasar un par de cosas, ¿sí? Por un lado, si la célula se tiene que dividir para generar tejido o para generar tejido de cicatrización, ¿qué proceso va a llevarse a cabo? ¿La mitosis o la meiosis? Mitosis, profe. Perfecto. La mitosis. ¿Por qué? Se producen organismos eucariotas. Eucariotas. Sí. Pero las células de la mitosis, ¿son iguales o diferentes a las células madres? Hola. ¿Qué preguntaste, profe? Sí, profe, creo que sí son iguales. Sí, son iguales. ¿Y en la meiosis, estas células son iguales o son diferentes? La meiosis eran diferentes, ¿no? Porque en la meiosis salían 4 hijas y en la mitosis salían 2 hijas. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? Reproducir. ¿Eh? La reproducción. Claro, pero ¿qué tipo de reproducción? Es exclusiva de la reproducción sexual. Claro, se forma el Porque cigoto, ¿no? sí, a ver, a nosotros no nos pasa eso, los humanos nos reproducimos sexualmente, pero un animal o una planta que se reproduzca sexualmente, asexualmente, puede generar nuevos individuos por mitosis, no por meiosis, ¿sí? Entonces, la mitosis, ¿cuándo ocurre? ¿En cualquier parte del cuerpo? Perfecto. Y no tiene, en el humano no tiene fines reproductivos. O sea, yo si me corto un dedo no me va a crecer un hijo del dedo, ¿sí? Claro, claro. Se regenera la parte lastimada, la piel. Claro, lo que va a pasar es que por mitosis se regenera la piel, se generan nuevos tejidos, el crecimiento, por ejemplo, de los huesos, todo eso es por mitosis, o sea, cuando hay duplicación celular. Pero no es así, no es así cuando se busca tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ay, se me chispoteó todo. Entonces, estas son las diferencias principales entre la mitosis y la meiosis, ¿sí? Ajá. No puedo seleccionar esto. Bueno.
Estas son las diferencias principales entre la mitosis y la meiosis. ¿Se acuerdan las fases? ¿Qué pasa primero con el ADN? El ADN en general está todo suelto dentro del núcleo. Cuando hay señales de que las células empiecen a reproducir, ¿qué pasa con el ADN que está todo suelto, Sí. todo laxo? ¿Se empiezan a ordenar? Claro, el ADN se ordena. ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué dijeron. ¿Se ordena en la parte del medio, profe? Claro, o sea, primero lo que le pasa al ADN, ¿qué pasa, chicos? Cuando el ADN está, cuando las células están haciendo su ciclo normal de vida, o sea, cuando no se están reproduciendo, o sea, cuando no se están duplicando, el ADN está todo suelto. ¿Por qué? Porque en el ADN está la información para hacer proteínas. Entonces, cuando una célula está activa y no se está reproduciendo, empieza a producir un montón de proteínas y esas proteínas tienen que ser leídas. Entonces, es como desplegar un acordeón de instrucciones. ¿Vieron los prospectos de los medicamentos que vienen todos apoyados y después cuando los sacás son gigantes? Bueno, es la misma idea, ¿sí? El ADN cuando está produciendo proteínas para el cuerpo, está todo abierto, ¿sí? Porque es un código que tiene que estar abierto y que es como si fuera que está proteínas que producen el ARN mensajero lo tienen que poder leer. ¿Qué pasa? ¿Qué? Perdón. Es como si fuera que tiene el papel así liso, abierto, produce escribe la información y después lo envuelve. O sea, después se une. Claro, después se une, se condensa. La palabra correcta es condensación, ¿sí? El ADN, cuando está a punto de duplicarse, se condensa, se ordena. ¿Por qué? Porque es muy valiosa la información del ADN. Si se llega a perder algo, entonces se pierde un gen, se pierde información, y eso no puede pasar en un ser vivo, ¿sí? Eso trae consecuencias muy graves en los seres vivos. Entonces el ADN se enrolla, se super enrolla, se achicharra todo, ¿sí? Y empieza la división celular, cuya primera fase es la profase. Después la metafase. Claro. En la metafase, ¿qué sucede? ¿Qué está aplicando lo de la mitosis, profe, o qué? Sí. En la metafase, ¿qué pasa? No, yo no me acuerdo. El ADN empieza, a ver, ¿qué pasa acá? Acá, ¿cuál es el objetivo? Generar 2 células hijas, ¿sí? Entonces, el ADN se condensa, este ADN está duplicado, ¿sí? O sea, lo primero que pasa es que se duplica el ADN, después entra en profase el ADN. Profe, ¿el ADN se duplica y después entra a profase? Sí, primero el ADN se duplica. Pero ese proceso es metafase, no. No, ese proceso es anterior. El proceso de ANN nada más. Claro, ese proceso es anterior a la profase y después entra en profase. Ahora va a explicar la profase. No, ya expliqué la profase, que es cuando el ADN Eso quería saber. Si ese proceso se llamaba profase. Claro. Eso quería saber. Cuando el ADN se condensa, se llama profase. Listo. Gracias. Después, el ADN, ¿qué le va a pasar? Se va a ordenar. Aparecen los microtúbulos. Claro, exactamente. Acá es cuando los centriolos toman lugar, ¿sí? Los centriolos forman microtúbulos que arrastran el ADN de un lado a otro, ¿sí? Para que sea pareja la división. Exactamente, porque la división tiene que ser pareja. A ver, se tiene que repartir exactamente la misma cantidad de material genético de un lado y del otro, ¿sí? Por lo cual, esta formación de microtúbulos, cuando el ADN se pone en el medio, se llama metafase.
¿Sí? Voy a poner una notita que sea acá. Una cosita más, que no existe núcleo. En esta parte, en la división celular, no hay núcleo. El núcleo se degrada en la profase. ¿Sí? Detalles. Desaparece la membrana nuclear. Detalles importantes. ¿Sí? Bien. El ADN se ordena en medio de la célula. ¿Y después qué pasa? Los cromosomas se separan, ¿no, profe? ¿Qué Claro, sería? los cromosomas se separan. O sea, se reparten equitativamente la misma cantidad de cromosomas de un lado que de otro. ¿Y este proceso cómo se llamaba? Anafase. Medio. Anafase. Anafase. Exactamente. Qué difícil es hacer esto en una computadora. Sí, no. Bien. ¿Y al final qué pasa? Se separan por partes iguales, o sea, se dividen en un mismo, Claro. o sea, en ese mismo círculo. En partes Se vuelven a formar los núcleos y se separan las dos nuevas células, ¿sí? Telofase. Son nuevas Eso se llama células telofase. genética. ¿Cómo? Se producen dos células nuevas con igual información genética. Exactamente, se producen dos células nuevas con igual información genética. A estos cromosomas le faltaban cromátidas hermanas. Ahí va. Se forman, ahí fíjense, se forman dos células con la misma información genética. Con la misma cantidad de cromosomas, con los mismos datos que están adentro del ADN. Y acá, después de esto, el ADN vuelve a desenrollarse, ¿sí? Después de la telofase, porque las células entran en acción, ¿sí? En acción celular. O sea, entran a respirar, a producir proteínas, etc. ¿Sí? Sí. Esto es la mitosis. En la meiosis esto pasa dos veces y por eso se producen 4 células, ¿sí? Ah, sí. Bien. ¿Estamos? Profe, la meiosis puede ser que tenga la mitad de la información. Exactamente. Además de esto, salen 4 células hijas con la mitad de la información genética. Porque lo que era como que, bueno, el espermatozoide y el óvulo con la mitad y mitad, y cuando se juntan hacen uno solo. Exactamente, sí. Y eso es porque, fíjense, yo lo que decía antes es que antes de la profase se duplica el material genético, pero en la meiosis, en la segunda división, en la segunda repartija de ADN, no se vuelve a duplicar el material genético, por lo cual queda la mitad, ¿sí? Laura, sí. Perdón, no te respondí porque no vi tu mensaje. Sí, el ARN sale del núcleo, va al ribosoma y produce insulina. Pero es el ARN con R, no el ADN, no sale nunca del núcleo. Bien, ¿vamos bien? ¿Hacemos un recreo? Le iba a decir, profesor, muero de hambre. Sí, hagamos un recreo. Bueno, nos vemos en 10 minutos. ¿15? Bueno. 15. Dale. Ah.